El sonido de la cerámica rota me hizo congelarme al instante. Apenas había cruzado el umbral de la casa cuando escuché el estruendo desde el segundo piso. Mis dedos todavía sujetaban las llaves, y la puerta estaba apenas cerrada detrás de mí. Mi corazón se aceleró, y por un momento pensé que tal vez había dejado alguna ventana abierta antes de salir, permitiendo que el viento hiciera de las suyas. Pero algo no cuadraba. El día estaba completamente tranquilo, sin viento ni tormentas. Dejé mi bolso sobre la encimera de la cocina y subí los escalones, uno por uno, tratando de no hacer ruido. Al llegar al pasillo del segundo piso, lo vi. La antigua vasija azul que mi suegra nos regaló en nuestra boda yacía hecha pedazos frente a la puerta del baño. Siempre la mantenía en una esquina del corredor, lejos del alcance de cualquiera. Esto no tenía sentido. Me incliné para recoger uno de los fragmentos y me fijé en los detalles. El filo roto estaba mojado. ¿Mojado? Mis ojos se alzaron hacia la puerta del baño, de donde salía un hilo de agua que se deslizaba por el suelo. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para notar que alguien estaba dentro. No debería haberme acercado. Todo dentro de mí decía que lo mejor era retroceder, bajar las escaleras y fingir que no había visto nada. Pero la curiosidad, o quizá la preocupación, me empujaron a dar el siguiente paso. Con un nudo en el estómago, empujé la puerta con cuidado, esperando encontrar una explicación lógica. Ahí estaba él, de espaldas a mí. Mi pasillo iluminado proyectaba su sombra dentro del baño. No llevaba camiseta, y sus pantalones estaban desacomodados, colgando de sus caderas de manera descuidada. Estaba inclinado sobre el lavamanos, sus movimientos eran rápidos, torpes, casi frenéticos. Algo tenía entre las manos, pero desde mi ángulo no podía ver qué era. La visión de su espalda tensa y los hombros encorvados me hizo dar un paso atrás, pero fue demasiado tarde. El crujido de la madera bajo mis pies lo alertó. Se giró bruscamente, con los ojos abiertos como platos, completamente sorprendido. En ese instante, ambos quedamos congelados. Él, como si lo hubieran atrapado haciendo algo indebido. Yo, sin saber cómo reaccionar. No es lo que piensas, dijo con voz temblorosa, mientras escondía lo que tenía en las manos detrás de él. ¿Qué estás haciendo aquí? Fue lo único que logré articular. Mi voz sonó más severa de lo que esperaba, pero la incomodidad del momento me dominaba. Yo, estaba limpiando, algo, tartamudeó, esquivando mi mirada. Sus mejillas estaban encendidas, y sus manos temblaban ligeramente. Algo en su postura, en su tono, me hizo sentir que esto no era solo una escena de vergüenza pasajera. Había algo más. Algo que él no quería que yo supiera. Está bien, murmuré finalmente, retrocediendo hacia la puerta. Solo, cierra la llave del agua, ¿sí? Intenté sonar tranquila, como si nada hubiera pasado, aunque por dentro mi mente iba a 1000 por hora. Antes de que pudiera cerrar la puerta por completo, su voz me detuvo. Espera, dijo, con un tono que mezclaba súplica y desesperación. Por favor, no digas nada de esto. No sabía cómo responder. Algo en su mirada, en su vulnerabilidad, me desarmó. Había un trasfondo en esa escena que yo todavía no entendía, pero que comenzaba a preocuparme más de lo que quería admitir. Asentí lentamente, cerrando la puerta y dejándolo solo. Mientras bajaba las escaleras, intenté sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal, pero no pude. La imagen de su rostro, su expresión de miedo y culpa, se quedó grabada en mi mente. Cuando llegué a la cocina, miré la vasija rota que aún estaba tirada en el suelo del corredor. El agua del baño se había detenido, pero el eco de lo que acababa de presenciar seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Y por qué parecía tan asustado de que yo lo descubriera? Me preparé un vaso de agua fría, intentando calmar mi respiración. El sabor del líquido no me ayudó a calmar la inquietud que se había instalado en mi pecho. En ese momento, una idea cruzó mi mente, tan fugaz como incómoda. Esto no era algo que pudiera ignorar. A la mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. El sonido de los pájaros afuera parecía demasiado fuerte en comparación con el vacío que sentía dentro. Mientras preparaba el café en la cocina, mi mente seguía atrapada en lo que había ocurrido la noche anterior. Las imágenes regresaban una y otra vez. La vasija rota, el agua, su expresión. Era evidente que algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordarlo.
¿Debía decirle algo? ¿Dejarlo pasar? Antes de que pudiera decidir, escuché pasos detrás de mí. «Buenos días», dijo, su voz apenas audible. Al girarme, lo vi de pie, con una expresión que intentaba parecer neutral, aunque sus ojos lo traicionaban. Parecía haber dormido mal, había ojeras bajo sus ojos, y su cabello estaba despeinado. Su presencia me incomodaba, pero al mismo tiempo, despertaba mi preocupación. «Buenos días», respondí, tratando de mantener un tono casual. «Café». Él asintió con la cabeza y tomó asiento en la mesa, evitando mi mirada. Vertí una taza para él y me senté enfrente. El silencio entre nosotros era pesado, casi insoportable. «Sobre anoche». Comencé, rompiendo finalmente el hielo. Pero antes de que pudiera continuar, él levantó la mirada, con una mezcla de vergüenza y desafío. «Fue un malentendido», dijo rápidamente. «No es nada importante». Suspiré, intentando no presionarlo. «Si hay algo que necesitas decirme, puedes hacerlo. Estoy aquí para ayudarte, ¿sabes?» Por un momento, pareció considerar mis palabras. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Finalmente, sacudió la cabeza y murmuró: «No es algo que quiera discutir ahora». Asentí, aunque su respuesta no me satisfacía. Algo en su tono me decía que no estaba siendo completamente honesto. Sin embargo, decidí darle espacio, al menos por el momento. Tras desayunar, me dispuse a salir al supermercado, pero antes de abrir la puerta, lo vi mirándome desde el pasillo. Había algo extraño en su expresión, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. «¿Te pasa algo?», pregunté. Él negó rápidamente con la cabeza. «No, bueno, en realidad sí. ¿Podemos hablar afuera? Donde nadie nos escuche». La petición me sorprendió, pero asentí, intrigada. Dejé las bolsas de compra en la entrada y lo seguí al jardín trasero. El aire fresco de la mañana me ayudó a calmarme un poco, aunque el ambiente seguía siendo tenso. Nos detuvimos junto al viejo columpio de madera que mi esposo había instalado hace años. Él se apoyó en uno de los postes, mirando al suelo. «Encontré algo en el garaje», comenzó, su voz apenas un susurro. «Algo que no debería estar ahí». «¿Qué encontraste?», pregunté, sintiendo que mi pecho se apretaba. Mis palabras salieron más agudas de lo que pretendía, pero la curiosidad me dominaba. «Algo de mi padre», respondió, levantando la vista finalmente. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre, como si temiera mi reacción. «No estoy seguro de qué hacer con ello». Antes de que pudiera seguir preguntando, dio un paso hacia mí. El sol matutino iluminaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo más allá de la timidez que siempre lo caracterizaba: vulnerabilidad. «No quería que lo descubrieras así», murmuró. Sus palabras, su tono, su postura, todo parecía cargado de una tensión que no podía ignorar. Estaba tan cerca que podía sentir su nerviosismo. Sin pensarlo, extendí mi mano para tocar su brazo en un gesto de apoyo. En ese momento, él reaccionó de una forma que no esperaba. Se inclinó ligeramente hacia mí y antes de que pudiera apartarme, me dio un rápido beso en la mejilla. Fue tan inesperado que no supe cómo reaccionar. Retrocedí un paso, sorprendida. «¿Qué haces?», pregunté, mi voz más fuerte de lo que pretendía. «Lo siento», dijo de inmediato, con las mejillas completamente rojas. «No sé por qué hice eso. Fue un impulso». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Ambos evitábamos mirarnos directamente, y mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, rompí el silencio. «Creo que necesitas tiempo para pensar». «Y yo también». Asintió, sin decir una palabra más. Mientras volvía a entrar a la casa, sentí una mezcla de emociones: confusión, preocupación, y algo que no podía identificar del todo. Sabía que lo que había encontrado en el garaje era importante, pero también sabía que había algo más detrás de su comportamiento. Algo que no estaba preparado para compartir, y que yo aún no podía entender. Cerré la puerta del patio detrás de mí, sintiéndome atrapada entre el deseo de ayudarlo y el miedo a empeorar las cosas. Mientras miraba hacia la mesa donde habíamos tomado café esa mañana, me pregunté si realmente conocía a la persona que vivía bajo el mismo techo que yo. Después de esa tensa conversación en el patio,
El día transcurrió de forma extrañamente monótona. Las horas pasaron entre tareas domésticas y revisando correos electrónicos, pero mi mente no dejaba de vagar hacia lo que había sucedido. El beso en la mejilla, su confesión sobre el garaje. Todo parecía conectado de alguna forma que yo aún no lograba comprender. Sin embargo, decidí no presionarlo por el momento. Quizás él mismo decidiría contarme más cuando estuviera listo. Era casi la hora del almuerzo cuando escuché un sonido familiar pero inoportuno. El agua corriendo. Esta vez no venía del grifo de la cocina ni de la ducha habitual del segundo piso. Era algo más fuerte, irregular, como si alguien estuviera lidiando con una fuga. Fruncí el ceño y dejé el cuchillo que tenía en la mano sobre la tabla de cortar. Mi instinto me llevó hacia el baño del segundo piso, y cuanto más me acercaba, más evidente era que algo estaba fuera de control. Cuando empujé la puerta ligeramente, me encontré con una escena que no esperaba. Ahí estaba mi pasillo nuevamente mojado, y dentro del baño, mi pasillo y todo el suelo estaban cubiertos de agua. Mi pasillo estaba de rodillas, empapado, con un trapo en una mano y un destornillador en la otra. Sobre el lavamanos había herramientas dispersas, y el agua seguía brotando del grifo, salpicando todo a su alrededor. «¿Qué estás haciendo?», exclamé, incapaz de contener mi sorpresa. Él levantó la vista rápidamente, con el rostro rojo y una mezcla de vergüenza y frustración. «Lo siento. Intentaba arreglar esto». Su voz sonaba desesperada mientras trataba de secar el agua con el trapo, sin mucho éxito. Avancé hacia él, esquivando las herramientas que estaban tiradas por el suelo. «¿Arreglar qué? Estás empapado, y esto es un desastre». «Es el grifo», explicó, señalando la llave que seguía goteando, aunque ahora parecía más bien una pequeña cascada. Comenzó a gotear anoche, y pensé que podía solucionarlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero no esperaba que fuera tan complicado. Suspiré, quitándome los zapatos para no empaparlos más de lo que ya estaban. Deberías haberme dicho algo en lugar de intentar hacerlo solo. Esto no es un trabajo sencillo si no sabes lo que haces. Él apartó la mirada, claramente incómodo. No quería molestar. Siempre pareces tan ocupada, y pensé que sería algo rápido. No pude evitar sentir una mezcla de ternura y exasperación. Allí estaba él, empapado y rodeado de herramientas, intentando resolver un problema que claramente había superado sus habilidades. Me agaché junto a él y tomé el trapo de sus manos. «Deja que te ayude. Pero la próxima vez, prométeme que me lo dirás antes de que la casa termine inundada, ¿de acuerdo?» Asintió lentamente, y por primera vez en lo que parecían días, esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias». Comenzamos a trabajar juntos. Yo sostenía el grifo mientras él ajustaba las herramientas. No puedo decir que lo hicimos a la perfección, pero entre los dos logramos detener el flujo constante de agua y limpiar la mayor parte del desastre. Durante el proceso, nos reímos más de una vez de lo absurdo de la situación. En un momento, al intentar alcanzar una llave inglesa que se había deslizado bajo el mueble del baño, ambos terminamos chocando las cabezas, lo que provocó una carcajada nerviosa de su parte. «Creo que la plomería no es lo mío», bromeó mientras me pasaba un trapo para secarme las manos. «Bueno, al menos lo intentaste», respondí, sonriendo. «Eso ya es más de lo que hacen muchos». Cuando finalmente terminamos, ambos estábamos exhaustos pero satisfechos. Miré el baño ahora más o menos en orden, aunque las toallas empapadas y las herramientas dispersas aún recordaban el caos que habíamos enfrentado. Él se apoyó contra la pared, observando su trabajo con una mezcla de orgullo y alivio. «Gracias por no gritarme demasiado», dijo después de un momento, su voz más suave de lo habitual. «Sé que a veces no hago las cosas bien». «No necesitas ser perfecto», respondí. «Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendemos de ellos». Hubo un breve silencio entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era como si ese pequeño proyecto de plomería nos hubiera dado una pausa en medio de toda la tensión de los últimos días. Una oportunidad para conectar de una manera más simple, más humana. Cuando él finalmente recogió sus herramientas y salió del baño, me quedé un momento más, mirando el espacio. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, no podía ignorar que había algo más profundo detrás de su necesidad de arreglar las cosas por sí mismo. Algo que él aún no estaba listo para compartir. Mientras bajaba las escaleras,
Con los pies aún un poco húmedos, me di cuenta de que el día, aunque caótico, había traído algo de claridad. Él no era solo un joven perdido en medio de una nueva dinámica familiar. También era alguien que buscaba su lugar, que intentaba demostrar que podía manejar las cosas por su cuenta. Y aunque todavía quedaban preguntas sin respuesta, sentí que estábamos avanzando, aunque fuera un pequeño paso a la vez. La noche había llegado con su acostumbrado silencio, pero esta vez, no era una calma reconfortante. Mientras me recostaba en la cama, repasaba mentalmente los eventos de los últimos días. Algo en todo lo ocurrido me hacía sentir que estábamos avanzando hacia un punto crítico, como si un hilo delgado estuviera a punto de romperse. Pero, ¿qué hilo? ¿Y qué tan grave podía ser lo que había detrás? Mi esposo llegó tarde esa noche, como siempre últimamente. Lo escuché entrar mientras me preparaba un té en la cocina. Su rutina se había vuelto mecánica, un rápido hola, una breve disculpa por la hora, y luego se refugiaba en su oficina, diciendo que debía terminar algo urgente. Esta vez no fue diferente. Lo vi apenas unos segundos antes de que desapareciera detrás de la puerta, dejándome sola con mis pensamientos. El pasillo estaba oscuro cuando subí al segundo piso. Todo parecía en calma, hasta que pasé por el cuarto de mi hijastro y escuché el murmullo de su voz. Estaba hablando por teléfono, aunque parecía intentar mantener el tono bajo. Por un momento dudé, pero mi curiosidad pudo más. Me acerqué lo suficiente como para distinguir algunas palabras. No puedo dejarlo así, pero si se entera, no sé qué haré. Mi corazón dio un vuelco. ¿A quién se refería? ¿Dejar qué? Antes de que pudiera escuchar más, la puerta se abrió repentinamente, y ahí estaba él, con el teléfono todavía en la mano y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en incomodidad. ¿Qué haces aquí? Su voz sonaba más defensiva de lo habitual. Pasaba por aquí y escuché tu voz. Respondí con la mayor calma que pude reunir. ¿Todo bien? Sí, claro, dijo, casi cortando mis palabras. Solo hablaba con un amigo. Intenté sostener su mirada, pero la evitó rápidamente. Había algo que no me estaba diciendo, y esa sensación me pesaba más de lo que podía admitir. Decidí no insistir, al menos no en ese momento. Si necesitas hablar de algo, ya sabes que puedes contar conmigo, dije, antes de darme la vuelta y dirigirme a mi habitación. No dormí bien esa noche. Algo en su comportamiento seguía rondando mi mente. Había algo oculto, algo que yo todavía no lograba conectar. Y lo peor de todo, parecía que mi esposo también estaba involucrado, aunque de manera distinta. La distancia que había crecido entre nosotros no era solo por el trabajo, lo sentía en mis huesos. Al día siguiente, mientras él estaba en la oficina, me armé de valor para buscar respuestas. Recordé lo que mi hijastro había dicho sobre el garaje y las cosas de su padre. Si había algo que conectaba todo, seguramente estaría allí. Abrí la puerta del garaje con un leve temblor en las manos. La luz era tenue, pero suficiente para ver el desorden habitual, herramientas, cajas apiladas, y la vieja bicicleta que nadie usaba desde hacía años. Caminé lentamente, escaneando el lugar en busca de algo que pudiera darme pistas. Entonces lo vi, una pequeña caja metálica, con un candado que colgaba medio roto. Mi corazón latía con fuerza mientras me agachaba para abrirla. Dentro encontré lo que menos esperaba, una pila de fotos, algunas cartas amarillentas por el tiempo, y una llave que no reconocía. Tomé una de las fotos, y mi respiración se detuvo. Era mi esposo, pero mucho más joven, junto a una mujer que no conocía. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi a él, parado en el umbral con una mezcla de sorpresa y miedo en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Podría preguntarte lo mismo, respondí, levantando la foto para que la viera. ¿Quién es ella? ¿Por qué escondes esto? Por un momento, pensé que iba a negarlo todo. Pero en lugar de eso, dejó escapar un suspiro pesado y se apoyó contra la pared, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Es mi madre, dijo finalmente. Su voz temblaba, y sus ojos estaban llenos de algo que no pude identificar de inmediato. Papá nunca quiso que hablara de ella. Siempre decía que era mejor dejar el pasado atrás, pero yo, no puedo. El silencio entre nosotros era ensordecedor. No sabía qué decir, ni siquiera cómo reaccionar.
Las piezas comenzaban a encajar, pero también planteaban más preguntas. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué estás sacando todo esto a la luz? Porque ya no puedo vivir así, confesó. Necesito entender quién era ella, por qué papá la escondió de nuestras vidas. Y, más importante, ¿qué significa todo esto para mí? Sus palabras me golpearon con fuerza. Por primera vez, entendí la profundidad de su lucha interna, y una parte de mí no pudo evitar sentirse culpable por no haberlo notado antes. Pero otra parte sabía que esta verdad, fuera lo que fuera, también cambiaría mi relación con mi esposo para siempre. El sonido de la puerta principal nos sacó del momento. Mi esposo estaba en casa, y con él, las respuestas que tanto necesitábamos. Mi esposo estaba de pie en el umbral del garaje, su figura proyectando una sombra que parecía mucho más grande que él mismo. Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba una mezcla de sorpresa, frustración y algo que no podía identificar del todo. Mi hijastro, que había permanecido en silencio después de su confesión, apretó los puños y desvió la mirada, como si quisiera desaparecer. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi esposo, su voz calmada, pero cargada de tensión. Creo que tú deberías decirnos eso, respondí, levantando la foto que había encontrado en la caja. ¿Por qué escondiste esto? ¿Quién era ella realmente? El silencio que siguió fue insoportable. Mi esposo cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje para responder. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como una bomba. Ella era alguien a quien amé mucho, pero nuestra relación fue complicada, dijo, su mirada fija en la caja abierta. Cuando ella se fue, tomé la decisión de borrar todo rastro de su existencia porque pensé que sería más fácil así. Pero ahora veo que eso fue un error. Mi hijastro lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Complicada? Era mi madre. ¿Cómo puedes describirla así? El tono de su voz me rompió el corazón. No había visto tanta emoción en él desde que llegó a nuestras vidas. Mi esposo parecía luchar con las palabras, como si cada una fuera un peso que debía cargar. Yo, nunca quise que tú te sintieras así, admitió. Pensé que estaba protegiéndote, pero claramente me equivoqué. El ambiente en el garaje era denso, cargado de emociones reprimidas que finalmente salían a la superficie. Mi esposo intentó acercarse a su hijo, pero éste dio un paso atrás, todavía herido por las revelaciones. Esto no cambia nada, dijo mi hijastro, mirando a su padre con una mezcla de enojo y tristeza. Ya no confío en ti. La herida en sus palabras era palpable. Sentí la necesidad de intervenir, de hacer algo para aliviar la tensión. Escuchen, dije, colocando una mano sobre el brazo de mi hijastro. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo avanzar desde aquí. Este es el momento de ser honestos, de hablar y resolver las cosas, no de alejarnos aún más. Mis palabras parecieron calmarlo un poco. Respiró hondo y asintió, aunque todavía se veía reticente. Mi esposo, por su parte, pareció darse cuenta de lo que estaba en juego. Estoy dispuesto a hablar, dijo finalmente. No quiero perderlos a ambos por mis errores del pasado. Esa noche, nos sentamos en la sala, con la caja abierta sobre la mesa. Mi esposo contó toda la historia, desde cómo conoció a la madre de su hijo hasta las razones que los llevaron a separarse. Fue una conversación difícil, llena de emociones encontradas, pero también fue un paso necesario para cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Cuando todo terminó, mi hijastro se levantó, tomó una de las fotos y la guardó en su bolsillo. Gracias por decir la verdad, dijo en voz baja, antes de dirigirse a su habitación. Esa noche, mientras me recostaba junto a mi esposo, sentí que algo había cambiado. La verdad había salido a la luz, y aunque las heridas no se sanarían de inmediato, al menos habíamos dado el primer paso. Sin embargo, cuando desperté a la mañana siguiente, descubrí que mi hijastro se había ido. Sobre la mesa del comedor, encontré una nota escrita con su pulcra caligrafía. Gracias por ayudarme a encontrar respuestas. Ahora necesito tiempo para encontrarme a mí mismo. No se preocupen por mí, estaré bien. Mi esposo leyó la nota en silencio, y por un momento, pensé que iba a derrumbarse. Pero luego asintió lentamente, como aceptando que esto era lo que su hijo necesitaba. Al mirar por la ventana, vi el camino vacío.
Y aunque una parte de mí estaba triste, otra se sintió aliviada. Sabía que esto no era un adiós, sino un nuevo comienzo.